Bienvenidos a una historia que jamás pensé contar. Una historia que durante años he guardado en lo más profundo de mi ser, como quien esconde un pecado imperdonable. Mi nombre es Miguel Ángeles, y soy el único sobreviviente de lo que sucedió aquella noche de 1995 en la pequeña iglesia de San Jerónimo, en las afueras de Guanajuato, México. Lo que estoy a punto de revelarles no es ficción. Es mi testimonio, mi confesión. Un relato sobre cómo descubrí que a veces la verdadera oscuridad no habita en las sombras, sino tras la luz más brillante que conocemos. Antes de comenzar, debo advertirles. Esta historia cambiará la forma en que ven la fe, la devoción y los límites a los que puede llegar un hombre cuando cree actuar en nombre de Dios. Si están listos para escuchar lo que sucedió en la última misa del Padre Salinas, quédense hasta el final. Les prometo que cada minuto, cada capítulo, los acercará más a una verdad que nadie ha conocido hasta ahora. Amigos, antes de sumergirnos en esta oscura historia, les pido un momento. Este canal, La Macabra Historia, existe para dar voz a quienes, como yo, sobrevivimos para contar lo inexplicable. Historias de personas que descubrieron algo, conocieron a alguien o sobrevivieron a eventos que desafían toda lógica. Si valoran estos relatos que revelan la oscuridad que se esconde a plena vista, por favor, suscríbanse ahora mismo y compartan este video. Cada suscripción nos ayuda a llegar a más personas que buscan la verdad detrás del misterio. Activen la campana para no perderse ninguna historia que, como esta, permanecía oculta. Hasta hoy. Y ahora, prepárense para conocer la verdadera historia del Padre Salinas. Mi familia siempre fue respetada en Guanajuato. Mi abuelo, don Francisco Ángeles, había construido la mitad de los edificios importantes de la ciudad. Mi padre, un médico reconocido que atendía a ricos y pobres por igual, y mi madre, doña Carmela, presidenta de la Asociación de Damas Católicas del pueblo. Éramos lo que todos llamaban una familia bendecida por Dios. Asistíamos cada domingo a misa, hacíamos obras de caridad y vivíamos según los preceptos de la fe católica. O al menos, eso creía yo. Recuerdo perfectamente el día que llegó el Padre Salinas a San Jerónimo. Era junio de 1990. Yo tenía apenas 15 años. Hasta entonces, el viejo Padre Domingo había sido el responsable de nuestra parroquia durante más de 4 décadas. Su muerte repentina conmocionó al pueblo entero. El Padre Jacinto Salinas llegó sin previo aviso una mañana de niebla. Alto, de complexión fuerte para ser sacerdote, con una mirada penetrante que parecía atravesarte el alma. Su voz grave resonaba en las paredes de piedra de la iglesia de manera hipnótica. Desde el primer sermón captó la atención de todos los feligreses. Dios nos observa en nuestros momentos más oscuros, predicaba con fervor. Y es precisamente en esa oscuridad donde debemos encontrar la luz verdadera. Mi madre quedó fascinada con él desde el primer día. Pronto se convirtió en el confesor personal de nuestra familia. Visitaba nuestra casa regularmente para cenas y reuniones privadas con mis padres. A veces, podía escuchar sus conversaciones en voz baja desde mi habitación, pero nunca lograba entender lo que decían. El Padre Salinas es un hombre santo, decía mi madre cada vez que yo cuestionaba algo sobre él. Debemos sentirnos bendecidos de que nos haya elegido. ¿Elegido para qué? Esa pregunta nunca obtuvo respuesta. Lo que más me inquietaba era cómo cambió mi hogar desde su llegada. Mi padre, antes alegre y conversador, se volvió taciturno y distante. Mi madre parecía vivir en un estado de fervor religioso constante, y los rituales comenzaron. Cada viernes por la noche, mis padres me enviaban a dormir a casa de mi tía Dolores. Son reuniones de adultos, explicaban, asuntos de la parroquia que no te interesarían. Una noche, regresé inesperadamente porque había olvidado mis medicinas para el asma. Al entrar por la puerta trasera, escuché cánticos provenientes del sótano, un lugar al que teníamos prohibido entrar desde que tengo memoria.
Mi padre siempre decía que estaba en malas condiciones, que era peligroso. Pero esa noche, la puerta del sótano estaba entreabierta, y lo que vi a través de esa rendija cambiaría mi vida para siempre. El padre Salinas, de pie frente a un altar improvisado, sostenía un cáliz dorado mientras mi madre y otras 5 mujeres del pueblo, todas respetadas madres de familia, estaban arrodilladas frente a él, con los ojos cerrados y las manos extendidas. Mi padre y otros hombres formaban un círculo alrededor. La sangre es el camino, la sangre nos purifica, repetía Salinas una y otra vez, mientras todos coreaban sus palabras. No pude ver más. El miedo me paralizó y salí corriendo de la casa, fingiendo al día siguiente que nada había ocurrido. Pero desde ese momento empecé a observar, a prestar atención a los detalles. Noté los símbolos discretos que comenzaron a aparecer en nuestra casa. Pequeñas marcas talladas en los marcos de las puertas, figuras geométricas dibujadas con tiza bajo las alfombras y ese olor, un olor metálico que impregnaba el sótano y que mi madre justificaba como problemas de humedad. También noté los cambios en la iglesia. El padre Salinas había ordenado renovaciones, cerrando algunas áreas por restauración. El confesionario principal fue sellado y reemplazado por uno nuevo, tallado con símbolos que no parecían católicos tradicionales, y luego estaban las desapariciones. Primero fue Ramiro, el monaguillo, un chico de mi edad que un día simplemente se fue a la capital a estudiar, según decían. Después, la anciana doña Constanza, quien había cuestionado públicamente algunos de los cambios en la liturgia. Se fue a vivir con su hija a Monterrey, nos informó el padre Salinas un domingo. Nadie parecía preocuparse. Nadie cuestionaba. Era como si el pueblo entero estuviera bajo un hechizo, y yo, por alguna razón que aún no comprendo, era el único que podía verlo. Para 1995, ya con 20 años y estudiando en la Universidad de Guanajuato, regresaba a casa solo los fines de semana. Cada vez encontraba a mis padres más delgados, más pálidos, con una mirada febril en sus ojos. Mi madre hablaba constantemente de la gran revelación que se aproximaba. Mi padre apenas pronunciaba palabra. Fue entonces cuando encontré el diario. Era un viernes de octubre de 1995. Había regresado a casa antes de lo esperado porque cancelaron mis clases de la tarde. La casa estaba vacía, lo cual era inusual incluso para un viernes. Aproveché para buscar un viejo libro de medicina de mi padre que necesitaba para un trabajo universitario. Su estudio siempre había sido un santuario inviolable. Desde niño tenía prohibido entrar sin su permiso expreso, pero aquel día la necesidad académica me dio la excusa perfecta. El estudio estaba diferente. Los libros médicos que una vez ocuparon estanterías enteras habían sido reemplazados por antiguos tomos de teología y otros textos cuyas portadas no mostraban título, solo símbolos extraños. En el escritorio, una pila de cartas con el sello del Vaticano, y bajo ellas un cuaderno de cuero gastado. La curiosidad pudo más que el respeto a la privacidad de mi padre. Abrí el cuaderno y reconocí inmediatamente su caligrafía pulcra. Era un diario, pero no cualquier diario. Las primeras entradas databan de 1990, justo cuando llegó el padre Salinas. 10 de junio, 1990. Hoy conocimos al padre Salinas. Hay algo en él que no logro identificar. Carmela está fascinada. Dice que es exactamente lo que nuestra comunidad necesitaba. Yo no estoy tan seguro. 17 de julio 1990. Salinas me ha invitado a formar parte de lo que él llama el círculo interior. Dice que mi posición como médico es crucial para lo que planea. No me ha dado detalles, solo insinuaciones sobre un conocimiento ancestral que la Iglesia ha mantenido oculto durante siglos. 3 de septiembre 1990. Primera reunión del círculo en nuestro sótano. Lo que Salinas propone es blasfemo, pero también fascinante. Habla de rituales anteriores al cristianismo, adaptados y ocultados por la Iglesia primitiva. Rituales de poder, de transformación,
Dice que fuimos elegidos. A medida que avanzaba en la lectura, mi sangre se helaba. Mi padre describía rituales cada vez más elaborados y perturbadores. Hablaba de consagraciones especiales, de sacrificios necesarios, de cómo el padre Salinas les había revelado que la verdadera Eucaristía, la original, requería mucho más que pan y vino simbólicos. 12 de marzo 1991. El primer sacrificio fue hoy. No puedo escribir los detalles. No puedo. Pero funcionó. El cáliz brilló con una luz que no era de este mundo. Salinas dice que es solo el comienzo. 4 de junio 1992. La transformación de Carmela es notable. Su devoción, su entrega. A veces la observo dormir y no reconozco a la mujer con la que me casé. Sus venas se marcan más bajo su piel, como si algo las recorriera, algo que no es sangre. Salinas dice que es la señal, que ella será la primera en trascender. Las entradas continuaban, cada vez más erráticas, con pasajes tachados violentamente y páginas arrancadas. Hasta que llegué a la última entrada, fechada apenas 3 días antes. 15 de octubre 1995. El ritual final será este domingo. La última misa. Salinas dice que todo está listo, que el sacrificio máximo abrirá la puerta definitivamente. Temo lo que hemos desencadenado. He intentado advertir al obispo en Ciudad de México, pero es demasiado tarde. El círculo está completo. Miguel, si alguna vez lees esto, perdóname. Intenté protegerte manteniéndote lejos. Quemé las cartas que enviaste desde la universidad. Convencí a tu madre de que era mejor que no vinieras los fines de semana. Por favor, hijo mío, no vengas a casa este domingo. No asistas a la misa vespertina. Si hay un Dios verdadero, que me perdone por lo que he permitido. Mi mente no podía procesar lo que estaba leyendo. Mi padre, el racional doctor Ángeles, involucrado en algún tipo de culto pagano liderado por un sacerdote. Mi madre, la devota católica, participando en sacrificios. Era absurdo, imposible. Pero entonces recordé las imágenes del sótano, los cambios en mis padres, las desapariciones inexplicables. Todo comenzaba a encajar en un horrible rompecabezas. Seguí buscando en el estudio y encontré, oculta tras un falso fondo en un cajón, una llave antigua. En su etiqueta amarillenta, una sola palabra: confesionario. Salí corriendo de casa con el diario y la llave en mi bolsillo. Tenía que ver por mí mismo qué escondía el confesionario sellado de la iglesia de San Jerónimo. Tenía que detener lo que fuera que iba a ocurrir ese domingo. Lo que encontré tras esa puerta cerrada confirmó mis peores temores y reveló horrores que mi mente aún se resiste a aceptar como reales. La iglesia de San Jerónimo estaba desierta aquella tarde de viernes. Las pesadas puertas de madera cedieron con un chirrido cuando entré. Un silencio sepulcral reinaba en el lugar, interrumpido solo por el ocasional parpadeo de las velas votivas frente al altar. Me dirigí directamente hacia el área del confesionario antiguo, ahora cubierto por una gruesa cortina púrpura y un letrero que indicaba «En renovación, no pasar». Miré a mi alrededor para asegurarme de estar solo y aparté la cortina. Detrás había una puerta de madera oscura, casi negra por los años. La cerradura era antigua, ornamentada con motivos que parecían serpientes entrelazadas. Con manos temblorosas, introduje la llave que había encontrado en el estudio de mi padre. Encajó perfectamente. Al girarla, un mecanismo interno produjo un chasquido metálico. La puerta se entreabrió ligeramente, liberando un olor a incienso mezclado con algo más, algo orgánico y desagradable que me revolvió el estómago. Empujé la puerta lentamente. No daba al confesionario como esperaba, sino a una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. Saqué mi encendedor para iluminar el camino y comencé a bajar, cada escalón crujiendo bajo mi peso, como si nadie hubiera transitado por allí en mucho tiempo, o como si el lugar mismo protestara por mi presencia. Las escaleras terminaban en un pasillo corto que desembocaba en una cámara circular.
A diferencia de la iglesia superior, construida en el austero estilo colonial mexicano, esta habitación parecía pertenecer a otra época, a otra religión. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, cruces invertidas entremezcladas con figuras geométricas, inscripciones en latín y en otra lengua que no pude identificar. En el centro de la cámara había un altar de piedra negra, pulida hasta brillar como obsidiana. Y sobre él, un cáliz dorado similar al que había visto usar al padre Salinas en nuestro sótano, pero más grande, más elaborado. Al acercarme, noté que el borde del cáliz estaba manchado con una sustancia oscura y reseca. Alrededor del altar, el suelo tenía canaletas que convergían en un desagüe central, como si el altar hubiera sido diseñado para que los líquidos derramados sobre él fluyeran de manera ordenada. Líquidos, sangre. En las paredes había nichos excavados, como pequeños armarios sin puertas. En uno de ellos encontré una colección de documentos antiguos, algunos tan frágiles que se deshacían al tocarlos. Otros estaban escritos en papel más moderno, mecanografiados. Tomé uno que parecía relativamente reciente. Era una carta dirigida al padre Salinas, con el membrete del Vaticano. Estaba fechada en 1989. Reverendo Salinas, tras revisar sus investigaciones sobre los ritos precristianos de transformación y sus supuestas conexiones con la Eucaristía primitiva, la Congregación para la Doctrina de la Fe rechaza categóricamente sus conclusiones y le ordena cesar inmediatamente toda investigación al respecto. Los textos apócrifos que usted cita fueron declarados heréticos en el Concilio de Nicea por buenas razones. La sugerencia de que el ritual eucarístico original implicaba sacrificios humanos es no solo históricamente incorrecta, sino blasfema. Queda usted relevado de sus funciones en la Archidiócesis de Ciudad de México y se le asigna un período de reflexión y penitencia en el monasterio de San Benito. Cardenal Lorenzo Rossi, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Junto a esta carta oficial había notas manuscritas del propio Salinas. Ciegos, todos ciegos. El verdadero poder del ritual eucarístico ha sido ocultado durante siglos. La transubstanciación no es simbólica, es literal, pero requiere el catalizador adecuado. La sangre inocente abre el camino. Los primeros cristianos lo sabían. Los textos originales lo confirman. Guanajuato será mi laboratorio, una comunidad devota, aislada, tradicional, el lugar perfecto para recrear el ritual original, para abrir la puerta. Mi mente intentaba procesar lo que estaba leyendo. El padre Salinas había sido expulsado de Ciudad de México por sus teorías heréticas. Había venido a nuestro pueblo no por asignación oficial, sino huyendo de la disciplina eclesiástica. Seguí explorando la cámara, cada descubrimiento más perturbador que el anterior. En otro nicho encontré fotografías, mi madre y otras mujeres del pueblo en diversos estados de lo que parecía un trance religioso, con los ojos en blanco, marcas rituales pintadas sobre su piel. En algunas imágenes sostenían pequeños cuchillos ceremoniales, y luego encontré los registros, un cuaderno meticulosamente mantenido con nombres, fechas y contribuciones. Ramiro, el monaguillo desaparecido, doña Constanza, y otros 15 nombres más, todos gente del pueblo que supuestamente se había mudado en los últimos 5 años. Junto a cada nombre, anotaciones clínicas como las que haría un médico, o mi padre. Ramiro González, 16 años, sangre tipo O, virgen, contribución, 2. 3 litros, efecto en el cáliz, luminiscencia durante 17 minutos, absorción completa. Constanza Vélez, 78 años, sangre tipo AB+, viuda, pureza espiritual elevada, contribución 1.8 litros, efecto, vibración del cáliz, temperatura elevada, absorción parcial. El horror me golpeó como una ola física. No eran simples desapariciones, eran sacrificios.
asesinatos rituales liderados por un sacerdote demente que creía estar redescubriendo algún tipo de Eucaristía primitiva. Y mi padre, el médico respetado, había estado ayudándole, documentando los resultados con precisión científica. Estaba tan absorto en mi descubrimiento que no escuché los pasos en la escalera hasta que fue demasiado tarde. Miguel, no esperaba verte aquí. La voz grave del padre Salinas me heló la sangre. Al girarme, lo vi de pie en la entrada de la cámara, vistiendo no sus habituales ropas sacerdotales, sino una túnica roja con símbolos dorados bordados. Detrás de él, mi padre, pálido como un fantasma, con una expresión de absoluto terror en su rostro. «Padre, yo...» comencé, pero él me interrumpió con un gesto. «No hay necesidad de explicaciones, hijo mío. Quizás esto sea parte del plan divino. Tu presencia aquí, justo antes del ritual final, tiene una cierta simetría poética, ¿no crees, doctor Ángeles?» Mi padre no respondió. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una mezcla de miedo y... ¿Era eso remordimiento? «Miguel, vete», susurró finalmente. «Vete ahora y no regreses jamás a este pueblo». «Oh, me temo que eso ya no es posible», respondió Salinas con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Miguel ha visto demasiado. Además, su sangre podría ser exactamente lo que necesitamos para completar el ritual. Joven, educado, de la misma línea familiar que dos de nuestros participantes más dedicados. El catalizador perfecto». Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí hasta chocar contra el altar de piedra negra. «¿Qué es lo que realmente está haciendo aquí?», pregunté, intentando ganar tiempo, buscando desesperadamente una salida. «¿Qué es esta puerta que menciona en sus notas?». Salinas sonrió, como un maestro complacido por la pregunta de un alumno brillante. «La Eucaristía, Miguel, no es lo que te han enseñado. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre». ¿Nunca te pareció extraño? ¿Un Dios que pide a sus seguidores que consuman simbólicamente su carne y su sangre? No hay nada simbólico en ello. Los primeros cristianos lo entendían. El sacrificio literal abre un canal entre nuestro mundo y lo que hay más allá. Un canal por el que pueden llegar dones divinos, poder, conocimiento, transformación. Mientras hablaba, noté que su piel parecía extraña, como si algo se moviera debajo de ella, especialmente alrededor de su cuello y mandíbula. «Es herejía», logré decir. «El Vaticano lo rechazó. Lo expulsaron por esto». «Porque tienen miedo», rugió Salinas, su voz repentinamente inhumana en su intensidad. «Miedo del verdadero poder que la iglesia primitiva controlaba. Miedo de lo que podría regresar si el ritual se completa correctamente». Mi padre finalmente habló, su voz quebrada. «Jacinto, esto ha ido demasiado lejos. 17 personas, 17 vidas, y los cambios en nosotros, en Carmela. Esto no es divino». «Sabes que no lo es». «Es demasiado tarde para dudas, doctor», respondió Salinas, sin apartar sus ojos de mí. «Estamos demasiado cerca. El cáliz está casi saturado. Solo necesita una última ofrenda, y el círculo se cerrará. La puerta se abrirá completamente». De pronto mi padre se interpuso entre Salinas y yo. «No a mi hijo», dijo con una firmeza que no le había escuchado en años. «Toma mi sangre si quieres, pero no la de Miguel». Salinas lo miró con una mezcla de decepción y furia. Luego, sin previo aviso, su mano se movió a una velocidad imposible. Vi el destello de una hoja metálica, y después mi padre cayó de rodillas, sujetándose el abdomen mientras la sangre manaba entre sus dedos. «¡Papá!», grité corriendo hacia él. «¡Corre!», me susurró mientras lo sostenía. «La misa, domingo, no dejes que se complete». Salinas avanzaba hacia nosotros, el cuchillo ceremonial goteando la sangre de mi padre. Detrás de él, escuché más pasos en la escalera. Más miembros del círculo interior llegando para la preparación del ritual. Con un último esfuerzo desesperado, mi padre sacó algo de su bolsillo y lo presionó en mi mano. «Ve a la capital, busca al cardenal Montoya.
Él sabe. No pude escuchar más. Salinas estaba casi sobre nosotros. Con el corazón destrozado, dejé a mi padre en el suelo y corrí hacia la única salida posible, un estrecho pasillo lateral que había notado antes. Lo último que escuché fue la voz de Salinas, ya no humana en absoluto, ordenando: «Atrápenlo, no debe interferir con la misa del domingo». Queridos espectadores de La Macabra Historia, estamos a mitad de este escalofriante relato sobre el padre Salinas y los horrores que ocultaba la iglesia de San Jerónimo. Pueden sentir cómo su corazón late con más fuerza, cómo cada revelación los sumerge más profundamente en esta pesadilla real. Si han llegado hasta aquí, no pueden perderse lo que viene a continuación. El desenlace de esta historia contiene las revelaciones más impactantes y los momentos más aterradores que jamás hayan escuchado. Por favor, ayúdenos a que estas historias, testimonios de sobrevivientes como Miguel, lleguen a más personas. Den like a este video, suscríbanse al canal y compartan con aquellos amigos que disfrutan de los relatos de misterio basados en hechos reales. Y ahora, prepárense para los capítulos finales de La Macabra Historia del padre Salinas. El pasillo lateral era estrecho y ascendía en una pendiente pronunciada. Corría a ciegas, guiándome solo por el tacto contra las húmedas paredes de piedra. Detrás de mí, las voces y pasos de mis perseguidores se hacían más fuertes. Después de lo que pareció una eternidad, el pasillo terminó en una pequeña puerta de madera. La empujé con todas mis fuerzas y salí a la luz del atardecer, en el cementerio adyacente a la iglesia. No tuve tiempo de orientarme. Corrí entre las tumbas, saltando lápidas y esquivando cruces, hasta llegar al muro perimetral. Con la adrenalina impulsando cada músculo de mi cuerpo, logré treparlo y caer del otro lado, en una calle lateral del pueblo. Sabía que no podía volver a casa. No podía confiar en nadie del pueblo. La influencia del padre Salinas parecía haberse extendido como una enfermedad por toda la comunidad. Mi único pensamiento coherente era escapar, llegar a Ciudad de México y encontrar al cardenal Montoya, como mi padre me había indicado. Lo que mi padre había puesto en mi mano era una pequeña llave con una etiqueta que decía «Estación» y un boleto de autobús a Ciudad de México para el día siguiente, como si hubiera previsto todo esto. Como si, en el fondo, supiera que su participación en aquel horror terminaría así. Me escondí en un viejo almacén abandonado a las afueras del pueblo. Pasé la noche en vela, atormentado por las imágenes de lo que había descubierto, por la visión de mi padre desangrándose en aquel suelo de piedra, por el sonido inhumano de la voz de Salinas. Al amanecer, me dirigí a la estación de autobuses. Cada sombra me parecía un perseguidor, cada rostro una amenaza. El autobús saldría a las 8:00, pero llegué 2 horas antes, ocultándome entre los pasajeros de otras rutas. Fue entonces cuando la vi, mi madre. Estaba de pie en la entrada de la estación, escrutando a cada pasajero que entraba o salía. Pero no era la mujer cálida y devota que me había criado. Su piel tenía un tono grisáceo, sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, y sus ojos estaban completamente negros, sin iris ni blanco visible. Me oculté detrás de una columna, observándola. Cada pocos minutos llevaba la mano a su oído como escuchando algo, y luego cambiaba de posición. Estaba coordinada con alguien más. Estaban buscándome sistemáticamente. A las 7:30, cuando anunciaron que mi autobús estaba listo para abordar, tuve que tomar una decisión. No podía acercarme a la plataforma sin pasar cerca de ella, y entonces recordé la llave. Estación. Me dirigí hacia los casilleros de almacenamiento en el extremo opuesto de la estación. La llave encajó en el número 42. Dentro, encontré una bolsa de viaje con ropa, algo de dinero, un pasaporte y un billete de autobús diferente. Para Querétaro, saliendo a las 7:45 desde la plataforma 3, al otro lado de donde mi madre vigilaba. Mi padre había previsto todo. Había preparado esta ruta de escape alternativa.
logré abordar el autobús a Querétaro sin ser detectado. Desde allí, tomé otro a Ciudad de México, llegando ya entrada la noche. La capital me recibió con su caótica indiferencia, millones de almas demasiado ocupadas en sus propias vidas para notar a un joven provinciano aterrorizado. Siguiendo las indicaciones que venían en la bolsa, me dirigí directamente a la Catedral Metropolitana. A esa hora estaba cerrada al público, pero en las notas mi padre había escrito que debía buscar una entrada lateral usada por el personal de mantenimiento y preguntar específicamente por el padre Tomás. El padre Tomás resultó ser un anciano de rostro bondadoso y ojos cansados. Cuando mencioné el nombre de mi padre y del cardenal Montoya, su expresión cambió instantáneamente. «Te estábamos esperando», dijo en voz baja, «aunque no tan pronto. Ven conmigo, rápido». Me condujo por pasillos y escaleras hasta un área restringida de la catedral, donde fui presentado al cardenal Montoya, un hombre imponente de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una mirada penetrante que parecía evaluarme. «¿Eres el hijo del doctor Ángeles?», preguntó sin preámbulos. «Sí, eminencia. Mi padre, creo que está muerto. El padre Salinas lo apuñaló frente a mis ojos». El cardenal cerró los ojos un momento, como haciendo una breve oración. «Tu padre ha estado enviándonos información durante casi un año», explicó. Al principio no le creímos. Las acusaciones contra Salinas parecían demasiado fantásticas, demasiado horribles para ser verdad. Pero luego comenzaron a llegar los reportes de personas desaparecidas en San Jerónimo. El cardenal se acercó a un antiguo archivador y sacó un grueso expediente. Al abrirlo, reconocí la letra de mi padre en algunas páginas. Jacinto Salinas fue expulsado de la orden en 1989, continuó Montoya. Sus investigaciones sobre rituales precristianos y sus interpretaciones heréticas de la Eucaristía causaron gran preocupación, pero en lugar de acatar su suspensión, desapareció. Perdimos su rastro hasta que tu padre comenzó a contactarnos. «¿Qué es lo que realmente está haciendo?», pregunté. «¿Qué es ese cáliz? ¿Qué es esa puerta que menciona en sus escritos?». El cardenal intercambió una mirada con el padre Tomás antes de responder. «Lo que voy a contarte es información reservada a muy pocos dentro de la Iglesia», dijo finalmente. «Hay textos, documentos antiguos que la Iglesia ha mantenido ocultos durante siglos, no porque tengamos miedo de la verdad, como sugiere Salinas, sino porque algunas verdades son peligrosas en manos equivocadas». Salinas encontró fragmentos de esos textos durante su trabajo en los archivos del Vaticano. Textos que hablan de rituales anteriores al cristianismo moderno, practicados por sectas gnósticas que creían que la sangre humana, ofrecida bajo ciertas condiciones, podía abrir un canal entre nuestro mundo y otro plano de existencia. ¿Un portal al infierno?, pregunté, recordando años de educación católica. «No exactamente», respondió el cardenal. «Más bien un canal hacia un ámbito donde habitan entidades que los antiguos confundieron con dioses o demonios. Entidades que pueden otorgar dones, poderes, conocimientos a cambio de sangre, de vida. Los primeros padres de la Iglesia transformaron esos rituales sangrientos en la Eucaristía simbólica que conocemos hoy, preservando la estructura espiritual pero eliminando el sacrificio humano. El pan y el vino sustituyeron a la carne y la sangre reales. Pero Salinas cree haber encontrado el método original», añadió el padre Tomás. «Y según los informes de tu padre, ha estado experimentando durante años, perfeccionando el ritual, alimentando ese cáliz maldito con sangre inocente, preparándolo para algún tipo de ceremonia final». Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar las palabras del diario de mi padre. «El ritual final será este domingo». «La última misa», murmuré. «Dijo que sería este domingo, mañana». El cardenal se levantó de inmediato. «Entonces tenemos menos tiempo del que pensaba». Según las notas de tu padre, Salinas necesita completar el ritual durante la luna llena, con el cáliz completamente saturado de sacrificios previos.
Si mañana es el momento elegido, debemos actuar esta misma noche. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiéndome completamente superado por la situación. Tu padre nos envió algo más que información, respondió Montoya, dirigiéndose a una caja fuerte oculta tras un cuadro de la Virgen de Guadalupe. ¿Nos envió esto? Extrajo un antiguo manuscrito y un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido plateado. Este manuscrito contiene el ritual inverso, el método para sellar permanentemente el canal que Salinas intenta abrir. Y esta agua bendita fue consagrada por el propio Papa siguiendo un rito antiguo, específicamente para contrarrestar este tipo de blasfemia. El cardenal me miró directamente a los ojos. Miguel, necesitamos a alguien que conozca la iglesia de San Jerónimo, que pueda guiarnos por esos pasajes subterráneos, que identifique a los miembros del círculo de Salinas. Tu padre planeaba ser esa persona, pero ahora... ¿Quieren que regrese?, comprendí con un nudo en la garganta. Que regrese al lugar donde asesinaron a mi padre, donde mi madre se ha convertido en algo más. Entendemos el sacrificio que te pedimos, dijo suavemente el padre Tomás. Pero si Salinas completa ese ritual mañana, lo que emergerá a través de esa puerta no se detendrá en San Jerónimo. Tu padre lo sabía. Por eso arriesgó todo para contactarnos. Pasé unos minutos en silencio, procesando todo. Finalmente asentí. ¿Cuál es el plan? Regresamos a San Jerónimo al amanecer del domingo. Un equipo de 6 personas. El cardenal Montoya, el padre Tomás, 3 hombres que me presentaron solo como especialistas de la Orden de San Miguel, que después supe eran una unidad especial del Vaticano dedicada a neutralizar amenazas sobrenaturales, y yo. El pueblo parecía extrañamente desierto para ser domingo. Las calles vacías, las casas cerradas, como si todos los habitantes hubieran desaparecido, o como si todos estuvieran ya en la iglesia. Nos detuvimos a una distancia prudente. Desde allí podíamos ver la iglesia de San Jerónimo, imponente sobre la colina. Algo no estaba bien. El cielo sobre el campanario tenía un tinte rojizo, antinatural, a pesar de ser pleno día, y había un sonido en el aire, un zumbido constante, como el de un enjambre de insectos invisibles. La barrera ya está debilitándose, murmuró el cardenal. El ritual debe haber comenzado al alba. Creí que sería en la misa vespertina, dije, recordando las palabras de mi padre. Esa sería la culminación, respondió uno de los especialistas. Pero un ritual de esta magnitud requiere preparación, horas de cánticos, ofrendas preliminares. Ofrendas. No quise pensar en lo que eso significaba, en quiénes estarían siendo sacrificados en ese momento. Nuestro plan era simple y peligroso a la vez. Yo guiaría a 2 de los especialistas por el pasaje subterráneo que había descubierto, mientras el cardenal, el padre Tomás y el tercer hombre intentarían entrar por la puerta principal, aprovechando la autoridad eclesiástica de Montoya como distracción. El objetivo: llegar a la cámara ritual subterránea, neutralizar a Salinas y verter el agua bendita especial en el cáliz mientras se recitaba el contrarritual del manuscrito antiguo. Me entregaron un arma. Solo por protección, insistió el cardenal, aunque en sus ojos vi que sabía exactamente para qué podría necesitarla. Y una pequeña cruz de plata que había pertenecido, según dijeron, a un exorcista famoso. Nos separamos al llegar al cementerio. Guié a mis 2 acompañantes hasta la pequeña puerta por la que había escapado 2 días antes. Estaba abierta, como si nos estuvieran esperando. «Es una trampa», susurró uno de los especialistas, un hombre fornido de ojos penetrantes que se había presentado solo como Adán. «Lo sabemos», respondió el otro, Rafael, preparando una especie de dispositivo que parecía una granada. «Pero no tenemos alternativa». Descendimos por el estrecho pasillo, esta vez iluminados por pequeñas linternas. El zumbido se intensificaba a medida que avanzábamos, hasta convertirse en un coro distante de voces que entonaban un cántico en una lengua que no reconocí. Al llegar cerca de la cámara ritual, apagamos las linternas
y avanzamos en la penumbra. La cámara estaba iluminada por docenas de velas negras, su luz proyectando sombras danzantes sobre las paredes talladas. Lo que vi desde nuestra posición oculta me heló la sangre. El altar de piedra negra ahora estaba rodeado por lo que parecían ser 20 personas, todas vestidas con túnicas rojas similares a la que había visto usar a Salinas. Reconocí a varias figuras prominentes del pueblo: el alcalde, el director de la escuela, el farmacéutico, y entre ellos mi madre, con la mirada perdida y esos ojos completamente negros. Sobre el altar yacía un cuerpo, un hombre joven, inmovilizado por correas de cuero. Con horror, reconocí a Ernesto, el cartero del pueblo. Estaba consciente, sus ojos desorbitados por el terror, intentando gritar a través de una mordaza. Y de pie junto al altar, sosteniendo el cáliz dorado, estaba el padre Salinas. Pero ya apenas parecía humano. Su piel se había vuelto traslúcida, mostrando venas negras que pulsaban bajo ella. Sus ojos eran pozos de oscuridad, y cuando hablaba, su mandíbula se desencajaba más de lo anatómicamente posible. «El sol alcanza su cenit», decía con aquella voz que parecía varias voces superpuestas. La puerta se entreabre. Solo falta el último sacrificio, la última gota que completará el ciclo. Y entonces, mis fieles, seréis transformados. Alcanzaréis la divinidad que os fue prometida. Rafael me hizo una señal. Era el momento de actuar, antes de que mataran a Ernesto. Según el plan, él lanzaría el dispositivo, una granada de luz y sonido modificada con algo que llamaron sales consagradas, para aturdir a los cultistas. Luego, Adán y yo avanzaríamos hacia el altar mientras él cubría nuestra retaguardia. Pero antes de que Rafael pudiera lanzar el dispositivo, algo salió mal. Mi madre, como si hubiera detectado nuestra presencia, giró bruscamente la cabeza hacia nuestro escondite. Sus ojos negros se fijaron exactamente donde estábamos ocultos. «Tenemos visita, padre», dijo con una voz que no era suya. «El hijo pródigo ha regresado, y no viene solo». Todo ocurrió muy rápido. Rafael lanzó la granada, que estalló en un destello de luz blanca, y un sonido agudo que reverberó en las paredes de piedra. Los cultistas gritaron, algunos cayendo de rodillas. Salinas rugió, un sonido que ninguna garganta humana debería poder emitir. Adán y yo corrimos hacia el altar. Él disparaba con precisión a las piernas de los cultistas que intentaban interceptarnos, no para matar, sino para incapacitar. Yo llevaba el frasco de agua bendita y una copia del contrarritual que debía leer mientras la vertía en el cáliz. Casi habíamos llegado al altar cuando mi madre se interpuso en mi camino. Sus movimientos eran erráticos, como los de una marioneta controlada por un titiritero inexperto. Sus ojos negros fijos en mí, pero sin reconocimiento alguno. «Mamá», supliqué, «soy yo, Miguel, tu hijo». Por un segundo, algo pareció brillar en esos ojos oscuros, una chispa de reconocimiento, de humanidad. Sus labios temblaron. ¿Miguel? Pero el momento pasó tan rápido como había llegado. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio, y sus manos, ahora terminadas en uñas largas como garras, se lanzaron hacia mi garganta. No tuve opción. Usé el arma. El disparo retumbó en la cámara como un trueno, mezclándose con los gritos y el caos de la batalla que se desarrollaba a nuestro alrededor. Mi madre cayó hacia atrás, una expresión de sorpresa en su rostro. Y en sus ojos, por un breve instante antes de cerrarse, vi que volvían a ser marrones, humanos. Vi a mi verdadera madre mirándome por última vez. No tuve tiempo para el dolor. Adán me empujó hacia adelante, hacia el altar. Salinas estaba allí, protegiendo el cáliz con su cuerpo, mientras Rafael luchaba por contener a los cultistas que seguían en pie. «¡Ahora, Miguel!», gritó Adán. «El agua, el ritual». Con manos temblorosas desenrosqué el frasco y comencé a recitar las palabras del contrarritual mientras me acercaba al cáliz.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, porta claudatur, tenebrae recedant. Salinas se volvió hacia mí, su rostro apenas reconocible como humano. Sus facciones se derretían y reconfiguraban como si algo luchara por emerger desde dentro de su piel. ¡No!, rugió con aquella voz múltiple. «Estamos tan cerca. La puerta está casi abierta». Lanzó una mano hacia mí, sus dedos ahora fusionados en una garra negra. Adán se interpuso, recibiendo el impacto. Vi con horror cómo la garra atravesaba su pecho como si fuera papel. Pero el sacrificio de Adán me dio los segundos que necesitaba. Llegué al altar, continué el cántico del contrarritual y con un movimiento decidido vertí el agua bendita directamente en el cáliz dorado. El efecto fue inmediato y catastrófico. El líquido plateado pareció hervir al contacto con lo que contenía el cáliz. Una luz cegadora emergió del recipiente, seguida de un chillido agudo que no parecía provenir del cáliz, sino de algún lugar más allá de las paredes de la realidad. Salinas se abalanzó sobre mí, pero ya era tarde. El cáliz vibraba violentamente, emitiendo ondas de energía que hacían temblar la cámara entera. Las paredes comenzaron a agrietarse, pedazos de piedra caían del techo. «¡Estúpido!», aulló Salinas, su rostro ahora completamente inhumano. Una masa de carne pulsante con múltiples ojos y bocas que se abrían y cerraban. «No sabes lo que has hecho. La puerta se cierra, pero la presión...». No terminó la frase. El cáliz explotó en un estallido de luz y energía que nos lanzó a todos contra las paredes. Por un instante, antes de perder el conocimiento, creí ver una grieta en el aire mismo, una rasgadura en la tela de la realidad. Y a través de ella, algo observando, algo furioso por haber sido privado de su entrada a nuestro mundo. Luego, oscuridad. Desperté entre escombros. La cámara ritual se había derrumbado parcialmente. Rafael estaba a mi lado, herido pero vivo, intentando liberarme de los restos que me aprisionaban. ¿Qué pasó?, logré preguntar. «Funcionó», respondió con voz cansada. El canal se cerró, violentamente. La energía acumulada en el cáliz durante años de rituales se liberó de golpe. «¿Y Salinas?», Rafael señaló hacia un rincón de la cámara. Allí, bajo varios bloques de piedra, asomaba una mano humana normal, sin garras ni deformidades. Del monstruoso ser que había visto en los últimos momentos, no quedaba rastro. La entidad que lo poseía se desvaneció cuando el canal se cerró, explicó Rafael. Lo que quedó fue solo un hombre muerto. ¿Los demás? ¿Los cultistas? Algunos murieron en el derrumbe, otros huyeron. El cardenal y su equipo están arriba, atendiendo a los heridos, identificando a los supervivientes. La Policía Federal está en camino. Me incorporé lentamente, evaluando mis propias heridas. Nada grave, milagrosamente. Entonces recordé. Mi madre. Rafael bajó la mirada. Lo siento, Miguel. No había nada de tu madre en ese cuerpo desde hace tiempo. Lo que hiciste fue un acto de misericordia. Asentí en silencio, las lágrimas finalmente fluyendo libremente por mis mejillas. Por mi madre, por mi padre, por todas las víctimas de aquel horror. Tardamos horas en salir de allí. La iglesia de San Jerónimo había colapsado parcialmente, dejando solo la fachada y el campanario en pie. El pueblo estaba sumido en el caos, una mezcla de supervivientes desorientados que despertaban de un trance, y otros que huían, aún bajo la influencia residual de lo que fuera que Salinas había invocado. El cardenal Montoya dirigía las operaciones de rescate y contención. Cuando me vio emerger de los escombros, se acercó a mí. «Has hecho algo extraordinario hoy, Miguel», dijo poniendo una mano en mi hombro. «Tu padre estaría orgulloso. ¿Qué pasará ahora? ¿Con el pueblo? ¿Con la verdad de lo que ocurrió aquí?» El cardenal suspiró. «La versión oficial será un terremoto localizado, una tragedia natural. La verdad,
Completa solo la conoceremos unos pocos, como ha sido siempre con ciertos asuntos. Me miró directamente a los ojos. Hay un lugar para ti en nuestro equipo si lo deseas. La Orden de San Miguel siempre necesita personas que han visto la oscuridad y han sobrevivido para contarlo. Contemplé las ruinas de la iglesia, el pueblo de mi infancia, ahora marcado para siempre por una tragedia que pocos comprenderían realmente. Pensé en mis padres, en cómo habían sido arrastrados a aquel horror, en cómo mi padre al final había encontrado la redención intentando detenerlo. Necesito tiempo, respondí finalmente. Para sanar, para entender. Por supuesto, asintió Montoya. Cuando estés listo, sabremos dónde encontrarte. Y así fue como sobreviví a la última misa del padre Salinas, el único testigo que puede contar la verdadera historia de lo que sucedió en San Jerónimo en 1995. A veces, en mis pesadillas, vuelvo a ver aquella grieta en el aire, aquella rasgadura en la realidad, y siento que algo sigue observando desde el otro lado, algo que no ha renunciado a encontrar su camino hacia nuestro mundo. Y en esos momentos, me pregunto si realmente cerramos la puerta para siempre, o solo pospusimos lo inevitable. Porque hay rituales más antiguos que nuestra fe. Hay hambre más antigua que nuestra civilización. Y hay pactos sellados con sangre que no se rompen fácilmente. Queridos espectadores de La Macabra Historia, han sido testigos del testimonio de Miguel Ángeles, el único sobreviviente de los horrores ocurridos en la iglesia de San Jerónimo. Una historia que nos recuerda que a veces los verdaderos monstruos no son criaturas sobrenaturales, sino hombres cegados por la ambición y el poder. Si esta historia les ha impactado, si han sentido ese escalofrío recorrer su espalda mientras escuchaban los detalles de la última misa del padre Salinas, por favor, ayúdenos a que más personas conozcan estos relatos de supervivientes. Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna nueva historia y compartan este video con sus amigos y familiares que disfrutan de los relatos de misterio basados en hechos reales. Cada semana traemos nuevas historias de personas que, como Miguel, se atrevieron a enfrentar lo inexplicable y vivieron para contarlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, si es que se atreven a escucharla.